Bueno, hola, ¿qué tal estáis todos? Un día más de Libros Talk. Hoy es jueves 8 de la tarde. Hoy me he metido en camisas de 11 varas, tal vez, porque hoy vamos a tratar un temilla que el cual no domino tanto. Conozco, pero no domino tanto. Y es el temilla de los videojuegos. Pero ya no solamente los videojuegos, porque no queríamos queríamos dedicar este programa, digamos, ¿no? A lo que es algo que en nuestros días tiene tanto poder, tanto auge, y está tan. Se menciona tanto y del cual se habla tanto, ¿no? Y que es los videojuegos en sí, pero llevados, digamos, a lo que es la novela, ¿no? Voy a tener un invitado, voy a tener a Iván, un escritor, conocedor del tema, así que hoy voy a dejarme, digamos, ilustrar un poco, más que hablar yo, porque quiero aprender mucho más, ¿no? De lo que yo pueda quizás aportar con el pequeño conocimiento que tengo, ¿no? Entonces, en definitiva, puse también, si os habéis visto, puse la carátula de la novela de Ender's Game, porque esa novela, aunque no se ha llevado a videojuegos todavía, eh, trata de un videojuego. Trata de una persona que. Un chico en este caso, ¿no? Que estaba supuestamente jugando un videojuego. Y ese videojuego es la realidad misma, ¿no? La vida misma, ¿no? Entonces, por eso puse digamos, como presentación del libro Stock de hoy, puse eso, colgué esa foto, porque me pareció bastante, ¿no? Sugerente, ¿no? Entonces, sin más, voy a dar entrada a Iván para no demorarnos más, porque hoy no tengo mucho tiempo y a las 9, como siempre, tengo que partir. Voy a darle la solicitud a Iván. Es un temilla que no es tan comercial, no es novela negra, no es novela policía, que es un tema bastante, digamos. Iván, ¿estás por ahí? No te veo. Hola, aquí estoy. Uy, ¿Qué pero qué pasa? grande se me ve, madre mía. ¿Qué pasa, A ver, hijo? que inclino la cámara. Es la primera vez que utilizo esto, así que se me ve demasiado grande, yo creo, ¿no? Uy, Endereza la cámara, que estás ahí un poco. No te preocupes. a ver. Enderezala. A ver, ponlo bien así. Es que contaba con que esto estuviese como hacia arriba, pero. A ver. Mejor, mejor, que sucedan estas cosas. Que sucedan estas Sí, cosas. así vemos las dificultades técnicas a las que nos enfrentamos. Vale, vale. Bueno, estaba diciendo eso, que no es un temilla. Es lo que te comenté. Este no es un tema, digamos, que llama en las redes sociales la atención, como literatura en sí. Es un tema bastante duro, digamos. Es un tema que no se hace tan comercial. No, en Instagram se lee mucho más otras cosas, se tratan otros más. Pero no obstante, para mí no deja de ser este tema de hoy uno bien apasionante, ¿no? Como lo puede ser la ciencia ficción y demás, pero es uno bien apasionante, ¿no? Y entonces cuando te lo planteé, bájate un poquito, cuando te lo planteé y estuvimos conversando sobre el tema, baja un poquito más para verte. Ahí está, Lo que ahora ocurre es que está. esto tiene como un zoom de la hostia. Iván, Joder, mira, me voy a poner el teléfono, me pongo el teléfono lejos tienes que porque prepararte para los lives. Bueno, es la primera vez, así que esto es más para ahí. sí, Si lo único que a tienes que bajarlo un ver, poquito. muy bien, Ahí estás perfecto, ya estás perfecto. 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 Pues eso, lo que estaba diciendo, que es un temita duro, es un temita que quizás a mayoría de la gente no le atrae mucho la atención porque se está más en los escritores de siempre, ¿no? Pero para mí, aunque fuese un tema, digamos, copioso, un tema tecnológico, un tema, no sé cómo describirlo bien, eh, es un tema súper interesante, súper apasionante lo que vamos a hablar, es un tema muy actual e importante y por encima de todo no deja de ser algo, el tema de las novelas no deja de ser algo que es una realidad, que se ha llevado la novela, hay muchas novelas, de hecho en todo este tiempo que he estado informando, hay unas cuantas novelas que se han llevado a la ciencia ficción, si no realmente el libro como tal,
¿no? El guión de lo que va, ¿no? Entonces, preséntate, primero que todo, preséntate como escritor. Preséntate tú, ¿quién eres? Bueno, pues como escritor, bueno, yo inicialmente empecé como desarrollador de videojuegos en todo este mundillo de crear historias y demás. Sí, Bueno, antes incluso ya hacía mis propias historias, las escribía y sí, luego las adaptaba pues para sí, hacer juegos de mesa e incluso juegos de ordenador. sí, Pero bueno, pasó el tiempo, ya más mayor, pues tuve un accidente y sí. muchas de esas historias que yo creaba con la intención de convertirlas en videojuegos eran tan ambiciosas que nunca pensé que las pudiera llegar Pero ¿cuál es a tu profesión, realizar. Iván? De por sí, ¿cuál es tu profesión? Soy, actualmente trabajo como ingeniero informático Vale, y vale. no me dedico a la literatura únicamente, pero a raíz de ahí fue cuando me di cuenta de que todos estos proyectos que yo tenía en mente Sí, no los iba a poder realizar con tanta facilidad. Y fue cuando vale. decidí llevar mis guiones de videojuegos, adaptarlos a una novela escrita. Pero antes de llegar ya a eso, o sea, tú has creado tu propio videojuego, tú has creado, habla un poquito Ujú. sobre ese tema de tú mismo crear videojuegos, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Generalizándolo. A ¿Cómo ver, llegas a la pasión cuando tuya por tú, los es videojuegos? decir, primero tú tienes que tener una idea, qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí, Previamente tú has jugado algún videojuego o más o menos sí, sabes la mecánica en la que tú te quieres inspirar sí, y ya a partir de ahí tú desarrollas tu propia, pues oye, mira, me gustaría hacer algo así. sí, Y inicialmente, en el principio de los tiempos, cuando tú tienes que programar todo, básicamente todo, incluso tienes que programar todos los polígonos, hablamos a lo mejor del lenguaje de programación BASIC o QBasic, sí, que era uno un poco más adaptado al que yo utilicé cuando era un niño. sí, Y, y bueno, tú te hacías tus pequeños programitas, o por lo menos yo me los hacía para mí, no sí, los compartía con nadie, hacía mis propios sí, juegos, mis propias aventurillas. sí, Y bueno, con el tiempo ya tuve un ordenador un poco más potente, sí, sacaron un software para crear juegos de RPG, sí. RPG Maker o RPG Maker, según se Bueno, conozca, de y fue para programa, mí como un salto para empezar a claro, crear juegos ya sí, visuales sin tener que sí, preocuparme tanto por la programación. Entonces tú te encargas del diseño, del diseño de los personajes, de la lógica del juego, sí, de prácticamente de todo, pero tú solo, claro. sí. Ese es el gran desafío al final que se enfrenta a un desarrollador de videojuegos. Personalmente, es decir, sí me hubiera gustado trabajar con otras personas, pero bueno, dentro de mi círculo solo estaba yo. Ya cuando Vale. empecé a trabajar sí que conocí a otras personas que se dedicaban a esto. Ya, entonces para ir cerrando un poquito el tema y la gente no piense que venimos aquí a hablar solamente de videojuegos, Eso es. ¿cómo llegas a convertirte en escritor? ¿Cómo comienzas? ¿Por qué te da por escribir de repente? Pues, a ver, yo escribía guiones para hacer estos juegos. Como comentaba antes, algunos eran muy ambiciosos, tenían una Sí, trama demasiado profunda, por decirlo de algún sí, modo, sí, como para realizarlas yo solo. Es decir, yo en realizar este juego podría tardar perfectamente 10 años. sí, Entonces, no me veía, tenía como 10 guiones para escribir, no me veía 100 años diseñando videojuegos. sí, Así que bueno, esto que me ocurrió del accidente a mí me hizo pensar, jolines, si me llega a pasar algo, si no llego a contarlo, sí. ninguna de todas estas historias hubiese visto la luz. Y fue Ujú. cuando decidí escribirlas. Al menos Llevarla, para, sí, para que quedaran escritas y al menos poder compartirla con las personas. llevarla a las letras, ¿no? Ya de un momento dado que el guión no te daba, dijiste, "Uf, no, videojuego 10 años, desarrollo, no sé qué, yo esto tengo que plasmarlo, ¿no? Eso es. Entonces, entrándonos un poquito en el meollo, ¿cuándo comienza más o menos esto por qué crees, primero que todo, a ver, cómo comienza esto de llevar guiones y que aparezca un videojuego devenido de una novela, como producto de un guión de una novela, una trama de una novela? Es decir, que una novela se convierta en videojuego o al revés, Sí, me sí, estás sí, 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 diciendo. sí, digamos. ¿Cómo sucede esto? Porque, por ejemplo, Pues, a ver, una novela como tal, llevarla a un videojuego es ujú. trabajoso, es algo que no es fácil, ese proceso de adaptarla, ¿no? Entonces, háblame un Ujú. poco sobre eso, ilústrame. De verdad que hoy quiero callarme la boca y disfrutar. A ver, normalmente, bueno, muchas compañías que desarrollan videojuegos o personas que a lo mejor plantean una idea, muchos se benefician o bien de que tienen sus propios guionistas o Sí, deciden adaptar una obra sí, al videojuego que puede sí, ser llevada a cabo, pues sí, como, por ejemplo, en la publicación que pusiste de Witcher, sí, ahí vieron filón.
Ahí vieron que, oye, mira, pues esta trama para hacer un juego Sí, es perfecta, la sacamos, tuvo sí, muchísimo éxito y sí, también es cierto que muchas novelas no se conocerían tanto o no hubiesen tenido tanto bombo si no hubiese sí, sido por adaptaciones al cine o adaptaciones a los videojuegos. Los ya, videojuegos a día de hoy compiten con el cine en este aspecto. sí, Están tan sí, metidos en la cultura y en la sociedad actual que sí, es fácil encontrarse a día de hoy una adaptación del Señor de sí, los Anillos o de cualquier otra claro. obra literaria en los videojuegos. Porque permíteme interrumpirte para la gente que no es Sí, asidua y no juega videojuegos o los ve, tiene esa opinión sobre los videojuegos como lo típico, competitivo. Hoy día, por supuesto, ya sabemos que la ilustración y el trabajo que hay detrás es arte, que casi. Pero bueno, los videojuegos de hoy día ya no se conforman. O sea, el creador y el propio juego en sí ya no es conformista, ya no se conforma con una simple trama de competición, de muerte o de un juego o de un tipo de deporte o lo que sea. Ya hoy día el videojuego es en sí una historia. Es que eso es lo que tenemos que decirle a correcto. la gente que nos está mirando y la gente que nos va a mirar después. ¿Por qué yo me metí con por qué no decidí que esto era un tema y que da mucho de qué hablar? Porque tú miras un videojuego de hoy y es una trama. Entonces, ¿qué mejor que una trama elaborada y convincente para atrapar a lo que es el jugador y mantenerlo durante mucho tiempo enganchado que el guión de una novela, ¿no? Es verdad que hay guionistas, Efectivamente. es verdad que hay gente que hace mil cosas, como lo puede hacer un guionista de cine, pero la novela te lo da hecho. Una novela te lo da hecho, ¿no? Te da una historia que Sí, sí, sí. contar. Y es lo que creo que, por lo que creo que también, y vamos a entrar ahora, te voy a dejar, permítame, que vamos a entrar en la polémica esta de Pérez Reverte, que fue el post que puse, donde Pérez Reverte dice las novelas van a dejar de existir, los libros van a dejar de existir, vamos al videojuego. Yo creo que Pérez Reverte, ya para dejarte, creo que Pérez Reverte, ya creemos que lo que quiso fue crear polémica, soltar la bomba y que hubiese comentario. Yo también creo que no puede ser así, pero bueno, háblame un poquito, por favor, de eso. A ver, yo discrepo en todo eso que comentaba Pérez Reverte porque es cierto que es, a ver si realmente te puedes dedicar a crear videojuegos, pero tiene una Sí, dificultad añadida que normalmente la gente os desconoce, porque crear videojuegos no es coges un sí, lápiz, dibujas el juego y mueves cosas de un sitio a otro, no. ya, Requiere una programación, requiere trabajar con un motor físico, sí, requiere trabajar con compositores, con diseñadores gráficos, en fin, que requiere una mezcla de muchas disciplinas que por lo sí, general una persona solo, si yo tengo una idea y la pretendo plasmar en un videojuego, no voy a llegar a ningún lado si no firmo a lo mejor un acuerdo con una compañía en la sí, que yo haya estado trabajando, haya sí, ido ascendiendo y a lo mejor me planto en que mi idea llegue a ser realizada cuando tenga sí. 45 años y 20 años de experiencia en el sector. Pérez Reverte, Ya, todas sus obras no habían visto la luz jamás si se hubiese dedicado a esto. Que él decía ya, que, bueno, si hubiese sido joven se hubiese dedicado a esto, pues planteate bien si ya. realmente es el Sí, camino que sí, hubiera querido seguir, porque claro. la edad de oro del videojuego español se terminó, para bien o para mal, Sí, y bueno, sí, ahora empieza a haber un poco de auge en todos estos mercados laborales del desarrollo de videojuegos ya. aquí en España, Ujú. pero tus ideas no van a lucir con la misma facilidad que si eres un escritor. Es decir, tú puedes ser como escritor novel y sacar una novela con relativa Sí, facilidad, porque bueno, sí, al final es tu idea, tú la sí, defines como tú quieres. sí, Mientras que si trabajas con un equipo, tú tienes que asegurarte que, bueno, esto mismamente ocurre con las adaptaciones. Cuando han querido llevar sí, una novela al cine, el sí, autor está siempre encima para que sean fiel a la obra, para que cumplan al menos y no desvirtúen lo que es la sí, esencia de su trabajo. sí, Y en el mundo de los videojuegos esto pues tiene esa dificultad añadida, es decir, que te tienes sí, que poner muy de acuerdo con el autor sí, para llegar a sacar un producto que cumpla tanto con el público como el autor que te cede los derechos. ya. Pero mira, para la gente también que nos está viendo, que no conoce mucho el Uh -huh. temita, novelas que se han llevado o intenciones o elementos de novelas que se han llevado, por ejemplo, de Lovecraft se han llevado. Uh -huh. De Ayn Rand, La rebelión de Atlas, que me la leí, me encantó, se ha llevado. Bueno, Corazón en las tinieblas, Alamut, The Witcher, lo que estábamos hablando, Parásito, de Tom Clancy, Metro Tom 2023. Clancy O también. sea, Génesis, inclusive hay elementos del Génesis en la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿vale?
con el libro, con el juego este, ¿para qué me lo voy a, si lo tengo por aquí? De The Binding of Isaac, se llama el videojuego. Binding O of sea, Isaac, sí. eso, o sea, que es una realidad, ¿entiendes? Entonces también yo creo, por otra parte, lo que está dando juego a esto, primero que todo, es la necesidad productiva que hay. Harry Potter me está diciendo Andrés, Andrés de Cuba, Andrés nos saluda, Andrés debe estar en el malecón de cubano, un saludo Andrés. Y yo creo también que es, uno, la necesidad que hay, dos, de producir, lo mismo está sucediendo con la serie, que están cogiendo guiones muchísimo y haciendo de novelas para hacer, convertirlas en serie, y también yo creo que es la calidad, digamos, la calidad que hay ahora mismo tecnológica en los propios videojuegos, que te permite desarrollar ese tipo de historias, ¿no? Eso es. Sí, porque inicialmente, por ejemplo, en los años 80, que empezaba el boom de los videojuegos, con, por Sí, ejemplo, las consolas de sobremesa como Atari, sí, sí que se pretendía llevar adaptaciones, sobre todo del cine, que es lo que en sí, su día también, sí, con los nuevos efectos especiales, pues sí, Alien, por ejemplo, la misma peli de ET, se sí, trató de llevar a los videojuegos todos. Bueno, la mayoría de las personas que conozcan el mundo de los videojuegos sabrán que hubo un fracaso enorme con todo eso, porque tecnológicamente todavía los videojuegos no estaban preparados para llevar esos productos al entretenimiento de casa. Hombre, a día ya, de hoy solamente hay que ver un juego para ver que es casi una película interactiva. sí, sí, ¿Sabes? sí, Te mantiene a través del hilo narrativo durante toda la partida, bueno, toda la partida. Al final es un juego que te dura horas, muchas más horas que una película. Tantas horas como un libro, o incluso claro, más a veces. claro, 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 claro. A ver, el asunto a ver, ¿tú crees que realmente que continuaremos, continuará, continuaremos escuchando más sobre novelas metidas al videojuego? Sí, 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 Sí. sí. Eso no se va a terminar porque a ¿Qué día de especulas hoy tú? ¿Qué muchas, es especulas? decir, Especula un poco, dime. bueno, no es especulación, es algo que tú ves en el día a día, incluso lo ves ahora, pues mismamente el ejemplo de The Witcher Sí, tiene una adaptación, una serie de Netflix, sí, que diría que incluso es que bebe mucho también del propio videojuego, por lo que sí, el curso lógico que sigue la novela es obtener sí, una adaptación ya sea en el cine o en el videojuego y eso es algo que nunca se va a detener. Es decir, ya la industria ha creado una mercadotecnia alrededor de todo esto, que sí, muchos autores se consagran, como el ejemplo de Tom Clancy, se consagran dentro del mundo de los videojuegos. Cualquier sí, novela bélica que sacaba este hombre, al sí, final llegaba pues, a las consolas caseras, a una ya. videoconsola. Mm. Entonces, esto de los guiones o de las novelas llevadas a los videojuegos es algo que perdurará. No creo, porque además la realidad virtual es algo que cada día está más metida, Ahí vamos a es llegar, decir, sí, va evolucionando la manera de sí, jugar, la manera de sí, interactuar con la historia. sí. Para mí, que sí que tiene muchísimo futuro, pero en lo que yo no coincidía es en el hecho de que sea el reemplazo lógico de la literatura. Es decir, que todos los escritores pasen a ser esto, o que todas las Dice novelas Andrés a que partir de ahora sea esto. perdóname, dice Andrés que hasta la Sí, pornografía se ha utilizado en el videojuego. Se ha llevado pues sí, pues con la realidad virtual se puede perfectamente. a la realidad aumentada. Y, y eso es el futuro lógico de muchas industrias al final. Sí, Si te pones a pensarlo, la gente busca cada vez experiencias diferentes, experiencias nuevas, más inmersivas. ya, ya. Mismamente ayer lo hablabais, creo, en el directo, Sí, esto sí, de ayer lo estábamos de... en un súper directo. De verdad que a veces me queda muy corto, pero yo desgraciadamente no puedo durar más de una hora. Estas son horas, ya sabes, tú eres papá igual que yo. Se lo digo a Andrés, ¿no? O sea, Andrés no, perdóname, Rubén, que estas horas, 8 9 son horas candentes, ¿no? Para los que tenemos niños pequeñitos, que hay que bañarlos, hay que darle de comer, hay que estar ahí, porque si no es una locura, ¿no? Entonces yo, desgraciadamente, no me puedo quedar mucho más tiempo. Rubén va a entrar dentro de un rato, creo que está por ahí, porque él también es fanático de los videojuegos, además es escritor también, y querría que él metiese las narices en esto, como se suele decir, ¿no? A ver, yo también lo que pasa es que creo una cosa. Eh, yo hablando ahora desde el punto de vista de la perspectiva que veo del mercado. Yo creo que la literatura y los autores están desesperados, como se consume mucho menos la literatura entre comillas, quiero decir, el libro, se compra mucho menos libros, Ujú. se escucha más audiolibro, está, ya las estadísticas te lo están diciendo. O sea, es que es Es cuestión cierto. de que está despegando el audiolibro. O sea, porque yo mismo soy consumo muchísimo audiolibro porque Consumidor. tengo tanta necesidad de leer y conocer que yo no
no me daría para coger un libro y hojearlo o leerlo. Siempre lo digo, esa magia que tiene un libro, desgraciadamente no la puedo vivir porque no me daría tiempo. Entonces, yo lo que creo también es que los videojuegos también, como la serie y demás, son una salida para los escritores también. Es el mercado, es lo que va a dar oportunidad a que las historias estas de escritores, ya sean noveles o los viejos, entre comillas, no mueran tampoco, se mantengan y perduren en otro formato. Porque es que si no, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ya no quemarlos, no los vamos a quemar, pero es que van a desaparecer, ¿no? Entonces, no sé si crees, si compartes esa opinión. Es una escapada más. Es que más que una escapada yo lo veo como un apoyo, es decir, piensa que cuántas obras literarias salen al año, muchísimas. Es imposible que todas esas reciban una adaptación al videojuego. Quizá los autores más consagrados sí que logren, o incluso productos de muchísimo éxito, como viene a ser, pues hemos hablado antes de Harry Potter, por ejemplo, o El Señor de los Anillos, son mundialmente conocidos. Es muy Ya. fácil que una obra de esas termine adaptada tanto al cine como a los videojuegos, pero cualquier novela no va a ser llevada, por tanto, ni a la gran pantalla ni a un producto No, no, eso está interactivo. claro, eso está claro, eso está claro. Iván, yo me refiero a la Sí. posibilidad. Yo creo que es que hay muchísimos escritores y no todos van a ser llevados, por supuesto, ¿no? Siempre van a ser los más mercantilistas, los más mercantilistas, no, los que más venden, los más Ujú. comerciales entre todos, los más famosos, ¿no? Pero yo creo que hay unos cuantos todavía y yo creo que va a ser la manera ahora mismo casi todos los escritores lo que más piensan y me atrevo a decirlos en un 95%, 98%, lo primero que piensan es sacar una novela, pero ya ni siquiera para tenerla en librerías y venderla, sino lo que están es esperando para sacarla a una serie. Mm. Pues eso, Para que saquen una serie. esperar eso. Es terrible, es un sueño realmente casi, es muy difícil porque hay que tener un toque de suerte en la vida. Yo no creo mucho en la suerte, yo creo en las coincidencias y en las causalidades, ¿vale? Y en lo que está escrito en tu vida y en el libro de tu vida. Pero yo creo, o tienes un contacto, o de repente tuviste la oportunidad de que alguien te cogiese tu novela que tiene ese poder y le encantó y, vamos para adelante. Pero Sí, sí, adaptarlo. eso es la llamada suerte, es uno cada no sé cuántos, porque generalmente Es los que van a ser la primera producidos, división es eso. eso, ahí está, ahí está. Interrúmpeme, por favor, Iván, que yo entro en discursos Sí. y por favor, o sea, esto es una charla de dos, ¿eh? Entonces, Iván, si te parece, vamos a darle paso Sí, a Rubén, que le gusta mucho el tema, sí, es por un favor. tío también que aporta mucho y así hacemos esto de tres. Míralo aquí. Aquí está Iván. Hala. Aquí Hola, está. hola ¿Qué Frank, Muy tal? ¿todo bien? buenas. Un gusto, Hola, Rubén. un Hola, gusto Rubén. conocerte. Igualmente. Aquí tenemos a Ayer me Iván. pediste participar alguna vez, pero no pude. Sí, Estaban los no, niños montando una juerga en casa y ajá. de verdad que me hubiera gustado participar cuando me invitaste, pero no tuve la ocasión. Bueno, Para para la la próxima próxima, coordinamos una, exacto. eso es. Sí, sí, Claro, claro, hablamos de claro, claro, videojuegos. claro. Además, el live de ayer con Rubén es que es maravilloso. O sea, ojalá yo pudiese solamente Gracias, Frank. dedicarme a hacer este tipo de temas y estas cosas con gente también que es porque es lo mío realmente, ¿no? Pero bueno, en definitiva, a mí todo me gusta Ujú, y disfruto todo y todo, todo ayuda y va hacia hacer una mejor literatura, ¿no? Entonces, ujú. Rubén, yo no quiero hablar tanto, por favor, aunque me paso siempre. Tú habla y pregunta lo que tengas ahí en tu guión. No, es que por lo que veo, ustedes están bien bien informados. En el caso de Iván, coincido con él al 100% en todo lo que ha estado comentando. Igual manera contigo, Frank. Sí, Mira, en el caso de lo de Reverte, me recuerda mucho la historia de todo nuevo medio cuando irrumpe en la vida o sí, en la sociedad. Por ejemplo, y te puedo dar un ejemplo clásico cuando se dio el caso de la fotografía en el siglo XIX, cuando Daguerre y otros justamente aportaron a la creación de la fotografía. Todo el mundo pensó en ese momento, ¿sabes qué? Se acabó la pintura. O sea, ya, sí, porque ya la fotografía de una manera u otra ha dejado obsoleto el hecho de pintar, porque el uso práctico de la pintura era realmente captar a la nobleza y justamente eso era lo que pagaba las cuentas de los pintores. Pero ¿qué ocurrió? Eso inspiró, en su momento dijeron se acabó, pero otro grupo de pintores lo que agarraron fue dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejar el realismo atrás y entonces vamos a comenzar
a expresarnos, no a tratar de retratar la realidad, sino a tratar de retratar emociones o como la vemos artísticamente. Y surge el movimiento impresionista. Y ahí Sí, te das cuenta, y eso lo podemos poner a todo tipo de medio nuevo que sale. Salió la televisión y dijeron que la radio murió. Y, por favor, podemos decir que lo que estamos viendo ahora mismo es un híbrido entre radio con visión, porque hay gente que no crea que los live no los consumen viéndonos, sino que ponen el live en una mesa y tienen sus audífonos y hacen ejercicio. sí, Efectivamente. Entonces, efectivamente. Y a posteriori también. exacto, exacto. El podcast no mató la radio. Lo que pasa es que estamos en constante evolución. Entonces, lo que dijo Reverte, estoy con ustedes, no lo comparto. Yo creo que realmente eh, la literatura realmente brinda lo que es alimentación al videojuego. Que hacer un guión de videojuego es totalmente diferente a hacer un guión de una película. Tiene otro nivel de complejidad que Iván puede dar fe. Es totalmente diferente. Las adaptaciones, Sí, no por tiene eso es nada que que ver. tienen un punto de evaluación en los premios, ya sea en los awards que se dan en videojuegos y en los Oscars. O sea, adaptar no es muy sencillo, porque como son medios muy diferentes, lo Sí. hace demasiado complejo. Entonces, yo no pienso que los videojuegos afecten en lo más mínimo a la literatura. Me parece que pueden coexistir perfectamente y te explico algo, es una opinión muy personal, y es el hecho que como son medios de consumo muy diferentes, ninguno neutraliza al otro. Para mí, la verdadera realidad virtual la hemos tenido desde que existimos, y es el hecho de leer un libro. Cuando tú tienes un libro, tú entras a otra dimensión. Tú creas a los personajes en tu mente. Tú sientes lo Eso que es. te dicen. Si te dicen calor, tú sientes calor. Entonces, ya nosotros vivimos la realidad virtual a través de un libro medio que no es sustituible por ningún otro medio ya dado. Y te explico por qué. Por el hecho de que la lectura realmente excita la mente, mientras que el cine hace que tu mente repose, hace que, porque ya te están dando todo. O sea, ya la realidad que te están presentando, ya tú la estás viendo, mientras que la literatura te fuerza a tener que crear esa realidad. Entonces, no me parece que vaya a desaparecer en lo más mínimo en el futuro. Pero ¿no crees que al evolucionar el hombre, Uh ya -huh. es que me encanta, me encanta, me encanta, ya estamos aquí, ya estamos entrando en estas En cositas calor, en que me calor. encantan. En calor, en calor. ¿No crees que también como el hombre está evolucionando, y Iván, Uh -huh. esto para ti, ¿no crees también que como evolucionamos y nos volvemos más prácticos y lo que hacemos es necesitar más de ese chute que nos da la serie, nos Uh da el -huh. videojuego, nos da el cine, que es directo, rápido, ese consumo, esa explosión en un mínimo de tiempo explosiva para que tus sentidos capten? Ya, eso Uh está -huh. sucediendo en nuestra sociedad en general. Pero bueno, ¿no Uh crees -huh. que eso haga que, bueno, la gente lee menos, señores? La gente lee menos. ¿No crees entonces que eso realmente haga que se lea menos todavía? Porque, a ver, estoy un poquito enredado, perdóname, porque ya yo estoy ya un poco más para allá. Ya yo estoy Uh entrando en lo que -huh. estábamos hablando ayer, nos quedamos cortos del metaverso, la realidad virtual. ¿Qué cosa es un videojuego y qué cosa va a ser una vida virtual cuando tú pagues por jugarla o por participar en ella? Uh -huh. Entonces ahí es donde entro yo y digo, ¿dónde van a quedar los escritores? ¿Para qué? ¿Para escribir entonces los guiones de esa gente o qué? De ese juego, de esa realidad virtual, de ese juego que ya ni siquiera casi va a ser un juego, sino va a ser una vida que te voy a vender. Cuéntame, Iván, que de todo esto, quizás me he enredado un Te poco, ¿no ha co- sido? Sí, no, pero es un tema que hablasteis ayer que era muy interesante, porque al final esto de lo del metaverso y demás, ellos te pueden crear un mundo en el que tú vivas en él, no van a escribir la línea argumental de tu vida. Pero sí que es cierto que la Cuidado, realidad, Iván, que porque podría ser, si tú llegado vives a una ese vida a la punto. medida y la quieres como tú la quieres, no quieres ser aburrido, no quieres estar viviendo lo mismo con lo mismo, tiene que haber un guionista, tiene que haber alguien que te construya algo para que tu vida vivas una Claro, vida. claro. Esos Eso es. elementos. Productos que tú vayas a consumir, como hablabais ayer, al final te van a bombardear a publicidad, porque mientras estés viviendo esa vida Como un alternativa y diseñador de virtual, realidades. tú, claro, al final tus Uh -huh. gustos y tus necesidades van a ir evolucionando en ese mundo. Entonces te tienen que ir adaptando ese producto para que tú lo sigas consumiendo. Pero
al final, vamos, no sé si eso llegará a ser, esto es totalmente ciencia ficción, como hablábamos ayer, claro. Pero bueno, esto es decir, a día de hoy quizá no sea tan inmersivo como la realidad virtual, pero existen los mundos online, en juegos online, en los que tú te relacionas con otras personas. Ellos te establecen un mundo con una trama que tú si quieres la sigues, tú si quieres no la sigues, y tú te relacionas con personas reales que tienen su vida dentro de los juegos. Podemos hablar, no he jugado nunca, pero por ejemplo el caso de World of Warcraft y juegos similares que son RPGs online masivos, y ahí la gente, es decir, es un universo, es un mundo en el que la gente tiene su vida paralela. Pues eso llevado a la Sí. realidad virtual, o de lo que hablabais ayer, es justo eso, es un videojuego en el que tú tengas tu vida, en el que tú tengas tus productos que consumir y demás. Ya ocurre también con, pues, por ejemplo, cuando tú juegas a estos juegos online y tienes que, a través de las microtransacciones, comprar pieles para tus personajes. Pieles son las skins o armas nuevas o vestimentas nuevas. Es que es algo que incluso ya está ocurriendo. Si esto te lo llevas al mundo de la realidad virtual, imagínate las posibilidades que tendrías. Tú ya no comprarías solamente tu ropa para salir a la calle, sino que además comprarías tu ropa para estar dentro del videojuego. ¿Sabéis? Tiene toda esa potencia de mercado, todo esto en un futuro. Ya. Pero bueno, por no desvincularlo con el tema de la literatura, yo lo que considero es que nunca, ni siquiera en ese caso, nunca vamos a poder reemplazar una cosa con la otra. Son productos muy distintos que, aunque puedan convivir y coexistir, siempre va a ser una adaptación. Tú puedes adaptar una Ujú. película a una novela y viceversa, Se nos o a un cayó Rubén. videojuego. Creo que Rubén se cayó, sí. Sí, tenía problemas con internet. Ya, ya. Sigue, no te Pues preocupes. Pero entonces, sigo, sí, porque no sé si... sigue. Sí. Estos son libros top, señores. Si alguien, por favor, antes que siga Iván y Rubén, esto es una charla. Si por favor alguien tiene muchos deseos de entrar y aportar, aunque sea 1 o 2 minutos, espérate, Rubén. Estaba diciendo que si alguien tiene deseos de entrar, porque conozca del tema, quiera dar su opinión, en ese sentido, estamos hablando de lo que es la novela al videojuego, el escritor al videojuego. ¿Qué va a suceder que en este universo? Entonces, por favor, que pida entrar, que entre y se presente, que esto es para esto, ¿vale? Entonces, continúo, Iván, perdóname. Vale. Bueno, si queréis, por no a lo mejor centrar tanto en lo que sería el futuro, porque el futuro está Sí, claro, lo que puede suceder, pero yo estoy convencido de que no va a ser lo que dijo Pérez Reverte. Quizá para entender esto también nos podríamos trasladar a la historia y sí, conocer un poco cómo comienza todo esto y cómo sí, de algún modo u otro la narrativa entra dentro del terreno de los videojuegos, porque todo tiene su origen. No todo empezó con The Witcher, por ejemplo. ya. Entonces, si queréis, puedo empezar por ahí, para que las personas que nos están viendo sepan Sí. la relación que realmente guarda todo esto. Es decir, cómo, por ejemplo, A saco. hablamos de Agatha Christie, cómo alguien se inspira en Agatha Christie para crear un juego con un hilo narrativo, por ejemplo. Y eso ocurre en los años, a finales de los años 70, Sí, crean un videojuego. Ya existían, pues, había videojuegos, los había mecánicos, los había digitales, sí, y ya existían en algunos salones recreativos, algunas máquinas arcade, a sí. pesar de que tuvo el boom ya en los 80. Pero concretamente hubo un videojuego que se ejecutaba en un superordenador, en un mainframe, y era un juego de aventura tipo texto. Sí, Es decir, que al final tú interactúas con el juego, pero era todo una lectura, no era gráfico. sí, Es pues como si te lees un documento de texto y tú tomas decisiones o sí, tú gestionas a tu protagonista. sí, Y esto, el salto evolutivo que da, bueno, gracias a esto existen los juegos de rol actualmente de ordenador. sí, Claro, esto supuso un salto, es decir, tiene potencial. Hay gente que crea historias que tienen sí, gancho, que gustan sí, dentro de los videojuegos. Y el salto lógico que da esto es hacia las aventuras gráficas, que bueno, todo el mundo conocerá, Monkey Island y demás. Previo a Monkey Island existe precisamente ya no solo por esta novela que se ejecutaba en un superordenador y que era texto, sino que ya mismamente, si conocéis la compañía de Sierra Online, no. Aquí está Rubén estas otra vez. personas... Sí. Hola, Rubén. Hola. Las personas que fundaron Sierra Online era un matrimonio, eran Roberta Williams y Ken Williams. Estas personas empezaron hicieron un primer videojuego con un hilo narrativo que se Los de Dragon llamaba Quest. Mystery House. Bueno, no exactamente. Ajá. Dragon Slayer, tú creo que Dragon quieres referir, Slayer. ¿no? Ujú, Dragon ese Slayer. mismo.
No, exacto, no es exactamente ese tipo de juego, sino ya más eran aventuras, unos point and click, que tú clicabas en los objetos e interactuabas con el escenario, con los personajes que hablaban, en fin, que tenía mucha narrativa el propio juego. Ujú. Y este juego, Mystery House, por ejemplo, para crearlo se basaron en una novela de Agatha Christie de los años 30, creo que era, que se llamaba Mm, Los Diez Negritos. No sé si Diez no la negritos. conozco. Sí, ok. pues se inspiró en esa novela para crear este videojuego. Era una mezcla híbrida entre Diez Negritos y Cluedo. Y como resultado fue esta aventura gráfica. Mm, Y a partir de ahí muchas otras compañías vieron filón, vieron que esto funcionaba, que tenía su público. Ya fue cuando el mismo George Lucas fundó su propia división de videojuegos para llevar sus bueno, adaptaciones. Hemos visto que Indiana Jones tiene sus propias aventuras gráficas, pero hubo mucha gente, muchos guionistas que crearon sus propios guiones y sus propias historias para llevarla a las aventuras gráficas. Ahí es donde, digamos, empieza a coexistir todo esto de la narrativa y los videojuegos. A día de hoy, evidentemente, Perdóname, Iván, dice Small Books. sí. Imagínese un videojuego de realidad virtual de Orgullo y Prejuicio. Oye, estaría, yo no sé, Oye, hay que tendría que haber gente que jugase, porque es que ya es lo que te estoy diciendo, Iván. A lo mejor ya no es ni es siquiera una trama. jugar, es una trama. Que tú vivas Una trama que puede ser mínimamente interactiva. ¿Por qué no? eso. Realmente, ¿por qué no? Oye, Small Todo Books, se puede a adaptar. tope. Todo, todo. Entonces, a lo mejor yo creo que están, yo creo que ya están pensándoselo. Esto que estamos hablando tú y yo, esa gente está, porque, porque es que está muy bien. O sea, una novela que tú es lo que estaba diciendo anteriormente, qué es un juego y qué no es un juego. O sea, un juego puede ser eso, una vivencia, una trama, meterte y pagar por una trama. Que a ti te guste ese libro, tú haces así, han hecho una especie de universo donde tú a través de ese guión de la novela, esa trama, tú vivas, revivas eso como un protagonista tal, ¿no? Desde el punto de vista de un Claro. protagonista tal, ¿no? Entonces, wow, verdad que muy bien Small Books. Bueno, continúa Iván, perdóname que te corte, pero como quiero hacerlo un poco No, no, sí, al interactivo. revés. Al final todas estas cosas vienen muy bien porque la gente tiene unas ideas en la cabeza que viene Sí, muy bien sí, tratarlas. Por claro. ejemplo, pues esto, ¿por qué no se podría llegar a adaptar Orgullo y Prejuicio a un videojuego? Si ahora al momento hay gente que consuma ese género, no deja de ser mercado, no deja de ser un producto de ocio, como puede Sí, ser, o un producto cultural, como puede ser la lectura, puede ser el cine, y en sí, este caso puede ser el videojuego. ¿Por sí. qué no? Yo no estoy en desacuerdo. Yo creo, Por Iván, muy raro que pueda parecer, realmente es cuestión de adaptarlo, cuestión de ver cómo tú puedes llegar a tener una experiencia inmersiva en Orgullo y Prejuicio, como cualquier otra historia. así que, queridos Realmente. escritores, lo que Sí. estáis, o relatistas, lo que estáis por aquí, solamente pensando en la serie, en el cine, mi libro, la serie, el cine, no sé qué, Amazon Prime, todas esas cosas, imaginaos que vuestros libros quizás podrían convertirse en una especie de videojuego, o sea, en una trama virtual que se ofrece a las personas que quieran vivir un género o quieran vivir ese mismo libro que lo ha leído, está enamorada de él y quiero meterme en esa trama y jugarla, entre comillas, ¿no? Entonces, oye, la verdad que esto está, me encanta, a mí esto me encanta, esto... ahora bien, Sí. iba a decírselo a Rubén, pero, a ver, Rubén creo que va a entrar ya. Mira, se ríe Smallbooks. Mira, por ejemplo, hola Sara, también está metida. Sara escribe novelas, está el género romántico. Imagínate tú a la gente que le gusta tanto el romance. A Sara, imagínate tú que se haga un videojuego de uno de tus libros apenas que entro, es impresionante. perdona, Rubén. ¿Hola? Se cayó de nuevo, Algo le sucede creo. a Rubén que Sí. con internet. Hola, cuéntame un libro. Estamos hablando sobre la novela y el videojuego. Bueno, Mi Sara, estimado, eso, a la, ver si la internet va fatal ahora mismo. Lo veo Sí. se Además que te va. perdemos Te enseguida. perdemos Sí. enseguida, Rubén. Bueno, en definitiva, Sara, ya sabes, ya sabes. Bueno, a ver, la pregunta te la voy a decir Sería a ti. maravilloso, dice. Sería maravilloso. Aparte de que nos forraríamos, sería maravilloso. Bueno, a ver, otra cosita. Entonces, realmente no será solamente la novela, sino realmente el empleo del escritor no será
¿Tú crees que el escritor le pueda quitar espacio al guionista? El guionista no deja de ser un escritor, quizá a través con otro perfil, quizá que más adaptado a hacer obras, es decir, en forma de guión, pero igualmente su competencia sigue siendo un escritor de un modo u otro. Sí. Es decir, esto es como a lo mejor pues A ver, dedicarte, ¿por qué te lo qué sé digo? yo, ¿Por qué a te lo digo, reparar Iván? camiones o reparar coches. ¿Por qué te lo digo, Iván? Perdóname. ¿Por qué te lo digo? Sí. Porque entonces, si de repente el escritor dice, yo no vendo libros, no estoy vendiendo libros, no estoy bien. Lo que voy a hacer entonces, la industria me pide que para los videojuegos escriba historias. ¿Para qué? Para que los guionistas me la adapten. Eso ya existe, tiene que existir porque un videojuego tiene que tener una media historia. Y más hoy Pero- día, que es más complejo el tema, mucho más complejo y la tecnología y la velocidad de internet y los gráficos y todo eso, toda esa parafernalia que hay detrás técnica, lo permite la creación de ese universo, ¿no? Entonces, da que pensar, como decir, me propongo como escritor de videojuegos, ¿no? Rubén ha dicho algo que se le cierra a Instagram. A ver. Reinicia Instagram, Rubén. Sí. Y vuélvete a meter, porque es que Rubén juega, le gusta mucho el videojuego y él me decía que sí, que le había emocionado mucho este programa, porque estoy seguro que tiene preguntas buenas, tiene preguntas y tiene bastante que aportar. A ver, A ver si se puede unir. Si de todo modo nos está viendo y puede escribir al menos, si ve que a lo mejor es que bueno, no le vale, funciona bien lo que es Rubén, eso, efectivamente, como dice Iván, si crees que... Ah, mira, ya está otra vez aquí. Lo intentamos otra vez. Sí. A ver. Bueno, pues eso, en definitiva, que me pregunto si... Rubén, He vuelto, he vuelto. Estoy De un momento estás momento, aquí. de momento, mira, en un momento, después ustedes se comienzan a poner lento y me saca. Me dice gracias por participar. Y vuelvo y reinicio. Así que les planteo una pregunta, una inquietud que tengo. sí, tú tira, Sí. por favor. Aprovecha Por si ahora. me saca, Dispara. exacto. Bueno, ya es casi como un videojuego aquí. Miren, Sí, la estamos pasando bien, sí, interactuando y viviendo la sabroso. experiencia. Así es, así es. Efectivamente. Y por vídeo. Y por vídeo, exacto. Mira, esta es mi pregunta. Si ustedes se ponen a ver, realmente la literatura no ha tenido un momento de esplendor como otro tipo de medio. Y se los pongo de esta manera. Antes, los escritores se la veían durísima porque la mayoría de las personas eran analfabetas, no sabían leer ni escribir y la literatura se limitaba nada más a las clases altas. Y se comían un cable literalmente. Ahora, realmente podemos decir que le come muchísimo terreno a la literatura otros medios que son más masivos. O sea, si nos ponemos a ver de una manera u otra, la literatura siempre ha sido un arte de nicho, ya sea por la alfabetización o la falta de alfabetización en otra época, y ahora justamente porque hay otros medios que captan mucho más la atención de las masas, como es el Sí. caso, por ejemplo, del audiovisual. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Ustedes consideran que estaríamos viviendo un mal momento o realmente estamos viviendo un buen momento por el hecho de la sinergia que se puede dar? Porque justamente la literatura en esta época, aunque no será Sí, la líder de las artes sí. a nivel masivo, de todas maneras sirve como esa base de donde se alimentan las otras. Porque si nos ponemos a ver, y esta es otra pregunta dentro de otra pregunta, es, ¿ustedes consideran que la fama o el éxito de Stephen King no se lo debe a la cantidad de películas y miniseries y series que se realizaron de él en los 80? O sea, ¿cómo él se benefició de ese medio televisivo o audiovisual? Suelto la pregunta y por si me caigo, bueno, ya saben, pero ya quedó No, pero Vuelve a regresa, plantear, dale de regresa, que nuevo. me encanta, regresa. A ver, Iván. Respondo yo a eso, Sí, aunque sí, sí, seguramente sí. vosotros vais a tener mucho más criterio, pero realmente No, Stephen King, él como escritor tenía sus obras y había gente que consumía sus obras escritas, pero es cierto que para llegar a otro público que en ese momento consumía más la televisión o el cine, fue un salto lógico para él llegar a más público. Es decir, mi historia llega a un público determinado, pero ¿por qué no voy a llegar a otras personas? Esto es como la publicidad. Al final tú te puedes anunciar por radio, te puedes anunciar en el periódico o en la parada de un autobús. Que realmente si tú quieres que tu producto llegue y otras personas lo puedan disfrutar, ¿por qué no dar esos saltos, esas adaptaciones a las nuevas tecnologías para pues eso, es que simplemente para compartir coexistir? esa Exacto. obra con las personas?
Porque al final tú escribes, primero porque te complace escribir, y aparte porque te gustaría compartir esa historia con los demás. ¿Qué más da el medio realmente? Si esto sufre una evolución y la escritura lamentablemente tiene que seguir el camino de los videojuegos, soy un defensor de los videojuegos, ¿vale? Porque desarrollo videojuegos. Sí. Pero creo que no debería desaparecer. Si, joder, nunca ocurra nada de esto, pero si la tecnología se fuese al traste, la escritura va a perdurar. No necesitas tecnología, no necesitas electricidad para escribir. Exacto, exacto. Entonces, es algo que en el peor de los escenarios siempre lo vamos a tener como una escapatoria de la realidad. Mientras que No, los sí. videojuegos es algo que ahora mismo solo consumimos en el primer mundo. En el tercer mundo esto no existe. O si existe, existe muy dosificado y a precios de escándalo. Pero es que la vida del escritor hasta un punto es paradójica, porque mira, en la época, en la antigüedad, realmente el saber leer y escribir estaba muy limitado a cierta clase, alta o acomodada. Por ende, un escritor no podía ofrecer un producto masivo como podía ser la música o como podía ser la pintura hasta un punto, pero por ejemplo la música. Pero si tú agarras, te percatas que actualmente, paradójicamente, vivimos en un mundo mayormente alfabetizado, pero que curiosamente se lee menos cada día. O sea, pareciera que la escritura está ligada, está destinada a ser siempre de nicho, como el golf en los deportes. O sea, no es que vaya a desaparecer, tiene su gente. Pero hay otros deportes que son mucho más populares, por ejemplo, el fútbol, el béis y demás. Entonces yo lo veo de esa manera, o sea, y estoy contigo, Iván, la escritura no me parece que nunca vaya a desaparecer porque va muy ligada a nosotros como un medio de expresión. Pero siempre me parece que tiene que estar en, pongámoslo Amenazada. así, amenazada, exactamente, Frank, amenazada. Eso es lo que quieres decir. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, no es lo mismo lo que genera un escritor en ingresos que lo que te puede generar un Bad Bunny, por ejemplo, con una canción, aunque tú agarras y pones de repente un escritor que esté vendiendo como Pérez Reverte y no le va a llegar jamás a la cifra que te maneja, por ejemplo, un Maluma o cualquier artista musical o de actuación. O sea, eso te demuestra lo masivo que es y como negocio. No, pero de eso ya nos estamos metiendo en la industria literaria y ahí yo tengo, y a mí o sea, eso, de mucha culpa de eso también es el negocio literario que se ha convertido ha apostado también por el dinero más que por el talento, mucho más. O sea, el negocio literario da una gotita, una pequeña entrada a los nuevos y vive de los grandes clásicos todavía y del pool que tiene de gente que ha escrito hace rato, ¿entiendes? Entonces, porque está pensando en facturación todo el tiempo, todo el tiempo. Es verdad que el mundo también va hacia eso, también es culpa de la precariedad monetaria con que vivimos, ese hilo que está siempre a punto de romperse, entonces uno tiene que asegurar la facturación, pero no deja de ser un negocio. Pero yo creo, Sí, yo creo que no, ese ejemplo que dices tú de lo que es poesía y lo que son las canciones de Maluma o de Daddy Yankee, esas cosas, yo creo que eso también es parte de una programación, ¿vale? Eso para mí eso. Ay, Dios mío, yo tengo un relato en mi nuevo libro, estamos hablando de los adelantos de la gente de ciencia ficción ayer, que va un poco sobre lo que yo creo y pienso de lo que está sucediendo con ellos. Una sátira, un chiste, algo relajante, ¿vale? Pero voy por ahí. Y me he bloqueado, sí, me he bloqueado. Eso me ha insultado. Sobre la industrialización de todo esta... Pero es que tú dijiste un buen Es decir, punto ayer en el programa y fue de que justamente la ciencia ficción tocó un tope. Te da la impresión que tocó un tope a nivel creativo. Y tienes la razón con respecto... Nos han pedido entrar Mago Errante y seguro que va a tener algo bueno que aportar. Cuéntame, ¿no? Maravilloso. Buenos días. Hola. Saludos, Hola, Mago. buenas. Hola. Buenas. Gracias Un por gusto, mi meterme hermano. aquí. Mucho gusto. Un placer conocerlo. Un placer, Un también placer. estar aquí un rato. Nada, Cuéntanos. vi que se podía sumar uno Claro. en la conversación que me parece bastante interesante. Yo nada más quería sumar un punto, algunos puntos por ahí, a ver si me puedo concentrar bien. Siento que, por ejemplo, la literatura en general, el punto que están planteando, creo que también estamos olvidando algo. En la vida moderna, a final de cuentas, la literatura termina siendo también algo, es entretenimiento.
Y el Exacto. entretenimiento ahorita se lucha por no tanto por la calidad o la cantidad, sino se lucha por el tiempo de las personas. Ujú. O sea, la literatura no solamente lucha contra sí misma, escritores contra escritores, que quién me lee, quién no me lee, sino también lucha contra productos Ujú. audiovisuales, contra la música, contra los hobbies de las Sí, sí, personas. O sí, sea, las eso personas es Ujú. tienen así. un tiempo limitado en el día para poder hacer cosas. O sea, yo llego de trabajar y ¿qué voy a hacer? Ponerme a jugar videojuegos, tal vez una hora, escuchar la nueva canción del músico o la música que me guste, Sí, tal vez hacer un hobby aparte y Sí, tal vez, y solo tal vez al final me quede tiempo para leer algunas páginas o me quede dormido con el libro y no lea nada. Entonces, eso sí. también es un punto importante que a lo Es que no mejor hay no tiempo. estamos viendo. Es el Es tiempo, una es realidad. luchar contra el tiempo, Sí, 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 es luchar tiempo contra contra el tiempo. tiempo. Ujú. Ese es como el punto como que a veces no vemos tanto de ahí, porque estamos luchando por el tiempo de las personas, no por su dinero ni nada, es tiempo. Y otra cosa es, Ujú. ay, perdón, se me fue. No, tranquilo. Eh, Estamos saturados. mm, sí, estamos es que saturados. estamos reverberando. Y estas cosas no son fáciles, llevarlas a la palabra, verbalizarlas, porque son pensamientos fuertes. Sí, Y Sí, queremos. Es eh, bonito eh, esto. sí. y además, la literatura, o sea, lo dije al principio, se canibaliza entre uno mismo, porque ya somos la propia tecnología, las propias redes, el Ujú, hecho de vivir en un mundo moderno, pues permite a cualquier persona ponerse a escribir. Sí. ujú, Y entonces, si ustedes se fijan, o como empezaron como escritores, ujú. como compartiendo sus textos, pues al principio quien te consume no es el público, sino son otros escritores. Si se fijan, la mayoría de las Tienes toda cuentas de la razón. escritores nos consumimos nosotros mismos, no llegamos al mainstream, no llegamos a la gente de a pie, no Exacto. llegamos a la calle. O sea, primero tenemos que romper esa barrera que incluso a veces hasta es muy difícil porque a veces entre nosotros mismos o nos alabamos mucho y decimos, ay, es que tú escribes muy bonito o esto y lo otro, Sí. pero Que no o a nos veces hacemos un también favor realmente. nos criticamos mucho, pero eso a lo mejor no ayuda tanto a que crezca el medio. Ujú. Y entonces, pues, eso también Pero por Mago, esa parte. Mago, una consulta. ¿Tú consideras que alguna vez la literatura llegue al mainstream, o sea, a las masas? Pues en algún punto sí, pero ya son como cosas como muy específicas. O Mira, sea, yo ya. pondría Ujú, ejemplos como muy particulares, comerciales, ¿no? O sea, al menos desde mi generación, que es como la generación millennial, que es desde los noventas, pues ujú. el que puso a la literatura en el mapa de los jóvenes, pues fue Harry Potter, ¿no? Eso es, bueno, pero eso Sí, es un garbanzo de a libra. Pero incluso ahí, por ejemplo, las editoriales, pues se comieron la gallina de los huevos de oro porque ese fue el que golpeó, pero de ujú, repente empezaron a salir libro tras libro, tras saga, sí. tras saga, tras saga, tras saga, la exprimieron, y Gastaron el ahorita pues género. ese boom en los jóvenes de que todos leíamos, pues se fue al traste. Otro más reciente pues fue Juego de Tronos, pero en realidad Juego de Tronos lo que hizo fue si ustedes ven la literatura de George R. R. Martin, tiene otros Ujú, libros que no son tan digeribles porque es una fantasía, de hecho es una ciencia ficción como muy pesada. ujú, Pero si leen el primer libro de Juego de Tronos, ya hablando como de la literatura hacia otros géneros, ujú. si leen el primer libro de Juego de Tronos, está escrito muy ligero, como si fuera un guión de televisión. O sea, O tú sea, si, dices si que lo lo hizo leyeron, es pensando en lo que al final terminó siendo. a mí me Sí. lo pareció, y de hecho yo solo he leído el primer libro porque la verdad Ujú, después me di cuenta que no había terminado la saga y no me ujú, gusta empezar una saga sin terminar, pero leyendo el primer libro, ustedes léanlo, se te va así, o sea, yo lo leí en 2 días ujú. y eso Ahora, porque una cosa tenía que rápido. hacer otra cosa. Una cosa rápido que te quiero preguntar. Entonces, ¿crees que el escritor que hoy está tan desesperado pensando que su libro le saquen una serie va a pensar pronto, o si ya no lo está haciendo, para una novela para que sea adaptada para videojuegos Mira, como una salida más económica y que Pues yo siento que podemos antes que te experimentar muchas responda cosas. Mago, antes que te responda Mago, quisiera agregar una cosa. Y es rápido porque que, se va a caer esto sí, ya todo. estoy viendo el tiempo, por eso me quiero meter así, que ¡puf! Sí, Mira, antes que responda Mago, se ha hablado todo tipo de género, pero hay un género que no hemos mencionado en ningún momento y es donde me parece que es un género que llega a las masas y es la literatura motivacional. Ahí es donde está el billete. O pero sea, es que eso Sí, es lo que no también. es que quieren. nosotros nos enfocamos en
ciencia Pero es que no quiere el ficción, mercado, terror. ni la sociedad, ni la industria grande no quiere que pensemos. Yo creo que la Exacto. tendencia es que no pensemos, que que nos Pero convertamos en Frank, autómatas. los libros motivacionales venden a matar. ¿Me podrán decir Eso es ustedes una... qué opinan? Ya, pero es el problema, que la semana que viene vamos a hablar de la literatura motivacional y vamos a tener a una Ah, persona aquí que tiene su propia consulta y nos está hablando y nos viene a hablar ujú. de cómo viene gente rota a su propia consulta por leer libros motivacionales O que sea, te que lo rompen la rompió. cabeza, Que no le Lo responde que te rompió. nada. rompen más de lo que te pueden ayudar. Por eso Es que es... eso no está regulado. Por ejemplo, llegó al punto que había tomado. Ahorita Sí. cualquier persona puede tomar una computadora y ponerse a escribir de lo que sea. El posmodernismo en la sociedad ha hecho que todas las opiniones cuenten, aún sin bases, sin nada. O sea, todos pueden alzar la Ujú. mano y dar su opinión. Entonces, Exacto. de eso se aprovechó el coaching y todas estos hilos de Bárbaro. autoayuda, ¿no? O sea, Sí. cualquiera puede crear esta cosa y no sabe hasta qué punto puede quebrar a las personas, ¿no? Entonces, eso, y al no estar regulado, por ejemplo. Frank, este programa tiene que continuar con Mago Iván de nuevo. Tienes que hacer una segunda parte. Sí, porque es que quedamos cortos, mi hermano. Aquí hay mucho que Ya, es Quedamos que cortos, sí, sí, sí. lo siento mucho. A ver, yo sí tengo también esto de quedarme con ganas y no saciarlo, ¿no? Y no puedo más tampoco, ¿vale? Entonces, podemos repetirlo en cualquier momento. A ver, tú también tienes un random, Rubén. O sea, tú también puedes hacer, por otra parte, ahí esa partecilla tuya. Uy, Rubén se cayó otra Ah, vez. ya Igual, se nos cayó, ¿no? no, está Otra aquí, está vez. aquí. Rubén está No, aquí. ya Digo, regresó, te ya estaba regresó. diciendo eso, que tienes un random. O sea, tú también, de cierta manera, puedes montar ¿no? Estas continuaciones. Que te invito a hacerlo, a invitar a esta gente. ¿Tienes un libro escrito, Mago? De hecho, sí, lo acabo de sacar ayer. Rápido, dime, ¿cómo se llama? Se llama Alquimia Caótica y Poética del Mago Errante. Es un libro de poemas. Está en mi perfil el link para poderlo comprar. Vale. Y pues nada, ¿De qué va? ahí va a estar. ¿De qué va? ¿De qué va más o menos? ¿Qué Eh, género? son poemas, es como todo el caos que está en mi cabeza, pero por ahí, por ejemplo, tengo como un relato de ciencia ficción muy, Sí. muy, muy cortito que está ahí también metido porque pues todo ese caos está en mi cabeza. Pues que vayan a tu perfil. Iván, algo para cerrar, que se nos cae esto. Es que Instagram me corta la hora. Lo sé que te va a cortar, pero creo que al final estamos tan limitados de tiempo que esto da para hacer otros libros talk u otro directo bueno, ya sea con Rubén, contigo, con quien sea, porque esto tiene tantísimo terreno sobre el que hablar. Si es lo que es la novela y los videojuegos, efectivamente podríamos hablar durante 1, 2, 3 programas y no nos cansaríamos, porque siempre vamos a tener un matiz que resaltar en cada conversación. Además, esto yo creo que es un brainstorm, el llamado brainstorm, ¿no? Sí, hoy ha sido muy... Sí. Se confluyen tantas ideas y tantas cosas que se van desarrollando, ¿no? Las aristas y puede uno seguir desarrollando y hablando, ¿no? La verdad que en ese sentido a mí me da lástima, pero no más de una hora, yo no puedo más de una hora, ¿vale? Entonces, No Pau, pasa nada. agradecido. Nos podemos ver en otra ocasión. Incluso si a la gente le ha gustado esto, podemos organizarlo para volver a compartir todo esto con ellos. Claro que sí. E Muchas ilustrarles. gracias, Rubén. Sí, En una nueva Muchas gracias, ocasión. Rubén. no sé si hablaron del Witcher, porque el Witcher por ahí es otro mundo Lo y es mencionamos. novela, viene de novela. Lo mencionamos, Bueno, Iván llegué lo sacó. tarde. Iván lo sacó. Yo creo que sí, vamos a cuadrar otro libro stock sobre el tema, ¿vale? Lo voy a cuadrar. Vale. Y estás invitado, por supuesto, Mago. Y le metemos más caña, porque ya veo, por ejemplo, que se ha subido hasta 15. O sea, hay gente que efectivamente sí este tema le puede gustar, ¿vale? Sí. Rubén, La gente lo está pidiendo. Sí, no, la gente lo está pidiendo. Entonces ya sabéis, Rubén, no te voy a dar entrada. Bueno, te voy a dar entrada y si se cae, se cae. Pero, a ver, a la gente que está conectada, vamos a hacer otro libro stock sobre el tema, ¿vale? Voy a cuadrar la fecha y vamos a meternos ya a los 4 para meterle más caña a este fascinante Entro tema. para despedirme porque el sistema... Eso. Despídete. Bueno, despidámonos todo, porque si esto nos corta sin piedad, ha sido un placer compartir esta hora con todos vosotros. Un Mago, placer. tú te has unido al final, Si me pero llegan a igual... conocer, Muchas gracias. un placer. Justo. Despídete, Rubén, te da un minuto, despídete. Bueno, Frank, Rubén, Mago, en Iván. otra ocasión tenemos